Jesucristo y de su Santo Espíritu. Estamos en el tiempo del Instituto Bíblico Radial, bajo el auspicio de Radio Manantial de Vida 97.3, para continuar con la materia de apologética y escatología, con la cual estaremos cerrando la formación de esta primera generación de bachillerato bíblico, el cual bendecimos al Señor por esa disposición que han tenido todos los discípulos y que se están esforzando, amén, para continuar y poder concluir sus estudios. Bien, gloria al Señor Jesucristo todo el tiempo, y todo cuanto compartamos con ustedes es con la intención de estar enterados, entendidos y poder ser instrumentos útiles para llevar la palabra y poder también, como dice Pedro y dice Pablo, estemos preparados, capacitados para poder dar fe con mansedumbre y sabiduría de la doctrina que practicamos, el Evangelio del Señor Jesucristo. Bien, mis amados, hoy vamos a empezar con el tema de las doctrinas básicas, aquellas que son fundamentales y que es necesario ver de qué manera otras corrientes de opinión o otras corrientes doctrinarias hablan respecto a estos principios de fe, artículos de fe que nosotros tenemos, y uno de los más atacados es precisamente el principio de la Trinidad. Esta palabra, si bien es cierto que si la buscamos en todas las Escrituras, no vamos a encontrarla, ¿verdad? También como otras muchas palabras que hemos hecho nuestras, por ejemplo, como la Santa Cena, no existe la palabra, esa denominación de la Santa Cena, dice la Cena del Señor. Y nosotros la palabra iglesia, de la misma manera, nosotros le hemos dado un significado cristiano y nosotros cuando la pronunciamos, tenemos entendido que es la suma de los hijos de Dios que han creído en nuestro Señor Jesucristo y que van a conformar la esposa del Cordero. Todo esto viene formándose porque a lo largo de las Escrituras tienen bien clara la manifestación de esta doctrina y se ha ido conformando con el tiempo. Vamos a la palabra Trinidad o triunidad, como le dicen algunos, se deriva de la palabra latina trinitas, ¿verdad? Que significa triple o tres en uno. Era necesario usar términos que permitieran conocer esta doctrina de alguna manera que está plasmada, lo vamos a ver ahorita en las Escrituras, y desde su implantación, desde el principio, generó mucha controversia. Desde el uso del término en latín, que no era un idioma que tuviera, poder decir algo, popularidad o reconocimiento, ya que era el Nuevo Testamento se había escrito en griego, entonces ya la misma palabra generaba un rechazo a aquellos que en forma ortodoxa veían la invasión de una nueva lengua y un nuevo término. Por eso es que la mayoría de las religiones ligan la Trinidad con el catolicismo romano, tanto por el uso de la palabra como su promoción posterior
Ahora, la forma de entender la Trinidad es lo importante, ¿verdad? Si yo digo, hay una gran diferencia, voy a ir despacio, mis hermanos, porque mi intención es aclarar un poco las cosas, no confundirlas. Si yo digo, Dios se manifiesta como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces yo estoy diciendo que Dios soberano y todopoderoso le ha placido a Él manifestarse en el mundo creado para que Él mismo tenga dominio del mundo creado. A Él mismo le ha placido a través de su poder crear todas las cosas, y ese es el Espíritu Santo, pero yo estoy declarando así que no son más que manifestaciones del mismo Dios. Y eso es lo que significa la palabra triunidad o trinitas. Pero si yo digo lo siguiente, voy despacio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces yo estoy diciendo que hay tres dioses. Y esta es precisamente la línea delgada que ha hecho que muchas religiones malinterpreten el principio de la Trinidad. Amén. Nosotros decimos, y este es un principio de fe, que hay un solo Dios, a un solo Dios adoramos, pero a Él le plació, para poderlo entender, para poderlo comprender, para que sepamos que Dios es real, que es vivo y que interactúa con su creación, a Él mismo le plació manifestarse como el Hijo, porque vamos a ir viendo esta razón. ¿Cómo es posible eso? Bueno, Juan lo dice, el Hijo es el único que ha visto a Dios y que estaba en su seno. Amén. Entonces quiere decir que estaba con Él desde el principio. Amén. Pero era necesario que se manifestara en la creación para que Él, con el verbo creador, hiciera todas las cosas. Fueron creadas por Él todas las cosas. Amén. Con el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas. Él hizo el decreto, ¿verdad? Y Dios dijo. Amén. El Padre dijo a través del... El Padre habló a través del Hijo para la creación, y el poder, su poder, porque es el Espíritu Santo de Dios, el dedo de Dios, el brazo de Dios, es el que realizó toda la obra. Amén. Es el mismo Dios, pero es para que podamos entenderlo. Por eso hoy Dios está, el Padre está en el cielo de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, está sentado a la diestra del Padre con todo poder y toda autoridad sobre toda la creación, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está sobre la tierra, sobre toda la tierra, con todo el poder de Dios, haciendo la obra de Dios. Amén. Entonces vemos que es el mismo Dios en tres diferentes personas, obrando en común acuerdo, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir y con una misma intención. Uno de los grandes problemas para entender, de por sí ya es complicado, muy complicado para la mente humana poder entender este principio. Por eso nosotros no debemos desesperarnos, y ahorita vamos a ver las doctrinas que se han opuesto a esta forma de pensar, aunque en las Sagradas Escrituras se ve manifiesta desde la creación, y el Señor dijo, hagamos. Amén. Elohim dijo, hagamos. En la encarnación, mi hermano, vemos cómo desde la forma en que nuestro Señor Jesucristo nace,
la forma como el Señor Jesucristo es bautizado, en la forma en la transfiguración, nuevamente se vuelve a ver esta manifestación trino, y nosotros debemos de, junto con Pablo, decir, verdaderamente grande es el misterio de la piedad. Verdaderamente Dios se manifestó en carne. Entonces hay textos bíblicos como Filipenses, no se aferró a su condición de ser igual a Dios. De esta manera, nosotros tenemos claramente en textos bíblicos la Trinidad manifiesta. Cómo opera, cómo es, eso ya no nos corresponde a nosotros, solo debemos de ver su manifestación y entonces entender la forma como Dios ha querido comunicarse con el hombre, y así es como hacemos nuestra este principio, esta doctrina básica, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado de cómo la entendemos. El judaísmo y el islamismo, que ayer vimos que son las dos religiones monoteístas junto con el cristianismo, acusan precisamente al cristianismo de adorar a tres dioses. Y esto viene de la forma, más que de las Sagradas Escrituras, mi hermano, viene de esa confusión constante que tienen cuando hablan de cristianismo, de la obra del catolicismo romano. El catolicismo romano tiene ídolos, y sucede que tiene un ídolo que representa al Padre, como un viejito de grandes barbas de color blanco, sentado en su trono, y luego hay otra manifestación del Señor Jesucristo, generalmente crucificado, y hay otra manifestación del Espíritu Santo como paloma, y a las tres se le rinde veneración, y eso es lo que el judaísmo y el islamismo atacan y llaman al cristianismo politeísta, y no hay tal cosa. Una cosa es el cristianismo y otra cosa es el catolicismo romano, como otra cosa son los testigos de Jehová y otra cosa son los mormones, ¿verdad? Son cosas diferentes, nada más que, vuelvo a repetir lo que ayer dije, se toma como un ejemplo del cristianismo al catolicismo romano, y ciertamente no lo es. Es parte del cristianismo, pero no es el cristianismo completo. El cristianismo está fundamentado en la Biblia y en lo que la Biblia dice. El principio de Trinidad, mi hermano, se deriva de la Biblia, que después es adoptado por el catolicismo y representado por imágenes. Eso es otra cosa diferente, ¿verdad? Contra eso, cualquiera de nosotros podría decir, sí, ciertamente, esos son ídolos. Pero en cuanto al principio de la Trinidad, está manifiesto en las Sagradas Escrituras. ¿No lo entendemos? Bueno, nuestra mente es muy pequeña, muy limitada, como para pretender conocer algunos misterios que todavía se guarda el Señor para cuando seamos todos glorificados. Amén. Esta idea de la Trinidad, Trinitas, mantiene la posibilidad de la pluralidad de manifestaciones de Dios, sin dejar de ser Dios, pero obrando en diferentes, podríamos decir, diferentes estados de manifestación, y guardando la proporción de todas las cosas, mi hermano. Por ejemplo, el Espíritu Santo, en su plenitud de poder, no se podría manifestar Dios. Diga usted. Sí, dígame. Sí, es el celular de la radio, mi estimado.
Ah, bueno, sí. Bueno, no le podría dar esa información, estoy en un instituto bíblico, mi estimado. Sí, ándele. Los que nos están escuchando, por favor, estamos en la enseñanza del instituto bíblico. No pasamos alabanzas, mi hermano, ni tampoco damos información. Agradeceré, por favor, no interrumpirnos, salvo para temas que estemos tratando y tengamos que abundar. Está abierta los números mensajeros y el teléfono fijo para cualquier aclaración sobre el tema que estamos hablando. Entonces, vamos a ver, mis hermanos, qué es lo que dice. No es posible, por ejemplo, sobre todo el islamismo, que es muy reacio, que es muy rígido, inclusive, no da ninguna posibilidad de tener ninguna relación con ese Dios que ellos profesan. Hace una diferencia verdaderamente muy grande entre Alá y su profeta Mahoma, y ya después los demás lo único que tienen que hacer es interpretar fielmente todo lo que ya está escrito. En el islamismo no hay nuevas revelaciones, en el islamismo no hay ningún espíritu que relacione lo del cielo con la tierra, y ellos solamente mantienen la adoración a ese Dios, ¿verdad? Que es impersonal y que es totalmente ajeno. Por eso ellos no pueden permitir que Jesús también tenga una manifestación divina, ¿verdad? Ellos consideran que Mahoma, que es un profeta, según ellos, aún mayor que Jesús, nunca ha tenido comunicación con Alá, ¿verdad? Todo fue a través de un ángel, pero él nunca tuvo comunicación con Alá. Y obviamente ahora ninguno de los siguientes dirigentes del islamismo tampoco tienen comunicación con Alá. Es ajeno a ellos totalmente, es solamente con el libro sagrado que ellos tienen, que cumplen todo lo que ahí está escrito. De la misma manera el judaísmo, por el otro lado, que cree en un solo Dios, ahora en un Dios muy particular de ellos, que ya no es el Dios de la Biblia, y tampoco tienen comunión con ese Dios. Amén. Ellos solamente también, igual que el Islam, se dedican a cumplir el Talmud al pie de la letra, aunque prácticamente tenga escrito en el Talmud conceptos que van en contra de la misma Torá, pero ellos los siguen a pie y ellos no tienen trato con Dios. Ellos tienen solamente el cumplimiento de las obras que les obliga el Talmud, lo mismo que el Islam solamente hace lo que el Corán les manda. No tienen contacto con Dios. Amén. Y ellos están totalmente ajenos a la voluntad de ese Dios. Por eso no le pueden aceptar al cristianismo, al cristiano que se basa en la Biblia, por supuesto, de que tenga dentro de sí el Espíritu de Cristo, que esté comunicado con Él, que a su Padre, Dios Todopoderoso, nos pueda escuchar nosotros por la intercesión del Señor Jesucristo. Esto para ellos es inconcebible, ¿verdad? Y vuelvo a repetir que esto es importante. Ellos nos juzgan a todos los cristianos por la forma y comportamiento del catolicismo. Y como el catolicismo tiene ídolos a los cuales les ofrenda tanto flores, luces, veladoras y muchas cosas, entonces ellos se toman de esa porción y acusan a todo el cristianismo de idólatras y politeístas. Cuestión que obviamente hoy estamos refutando, ¿verdad? Porque una cosa es el comportamiento de ciertas religiones cristianas y otra cosa es el comportamiento que las Escrituras mandan que nosotros cumplamos.
Bien, la Trinidad está íntimamente ligado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Al negar la posibilidad de otra manifestación de Dios, por lo tanto hay una negación de la divinidad de Cristo y obviamente también una negación de la divinidad del Espíritu Santo, a los cuales la forma como estas dos corrientes que les acabo de mencionar, el islamismo y el judaísmo, y a esas se le suman todas las sectas heréticas, ¿verdad?, de las cuales iremos viendo posteriormente, dicen que Jesús, sí, un hombre excelso, el mayor maestro que ha existido sobre la tierra, pero que al final era un hombre, y que por lo tanto todos nosotros tenemos ese potencial en nosotros para poder llegar a ser Cristo, que podemos alcanzar la salvación sin necesidad de acudir a la cruz. El negarle, mi hermano, voy a abundar un poquito en esto, el quitarle la divinidad, el espíritu de la divinidad a Jesús, lo dejamos como un solo hombre. Y vamos a ver aquí cuán complicado es esta forma de razonamiento. Si Jesús solamente fue hombre, entonces la humanidad sigue perdida. La humanidad irremediablemente, el que piense de esa manera, la humanidad irremediablemente, mi hermano, va al castigo eterno. Porque no hay bueno ni uno solo. No hay manera nosotros de alcanzar la perfección. No hay manera nosotros de hacer ningún tipo de obra que nos permita poder estar en la presencia del Santísimo Padre. No hay hombre que pueda salvar a otro hombre, porque la salvación, mi hermano, no es con el razonamiento. La salvación no es con las emociones. La salvación tampoco es por las obras que hagamos o dejemos de hacer. La salvación solamente es a través de la obra expiatoria en la cruz de Jesús nuestro Señor. El que le niegue la divinidad a Jesús prácticamente se está condenando. No hay manera de que tengamos perdón de pecados. No hay ninguna parte en todas las Escrituras que diga que el hombre puede ser salvo. Todos los que murieron antes de Jesucristo, mi hermano, estaban en el Seol. Estaban en un lugar, estaban prisioneros en el fondo en el seno de la tierra, y solamente después que el Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, es que Él pudo bajar por los cautivos y llevarse la cautividad. Negar el espíritu y la divinidad de Jesús, mi hermano, es tanto como condenarnos nosotros mismos. Por eso es inconcebible que alguien que se diga cristiano diga que Jesús solamente es hombre. Entonces, como dice Pablo, seríamos los más infelices de la tierra. Si en eso esperáramos de un hombre que fue crucificado, mi hermano, prácticamente todos estaríamos condenados. Precisamente porque fue el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Cristo, el divino de Cristo, el que se encarnó. Por eso es que el sacrificio es tan valioso. Por eso es que ese sacrificio puede pagar el pecado de toda la humanidad. Porque solamente ese valioso sacrificio podía sustituir el pecado de los hombres. Es el Espíritu de Dios mismo encarnado como el Hijo, y Él se sacrifica a la cruz para poder, a través de esa expiación,
con el valor de su preciosa sangre, paga el precio de todos nosotros. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, esa es una de nuestras doctrinas básicas. Si no fuera así, mi hermano, estaríamos todos todavía en condenación. El negarle al Señor Jesús la divinidad, mi hermano, ha sido desde el principio de los tiempos, no es de ahorita, no es de los testigos de Jehová. Amén, no es del asunto de los mormones, no es del asunto de otras sectas que andan por ahí, no. Eso fue desde que el Señor estaba sobre la tierra. Los judíos lo negaron totalmente, lo llevaron a la cruz pensando que ahí terminaba matando a un hombre. Sino no sabían que estaban cumpliendo lo que estaba dicho en las Escrituras. Posteriormente, cuando se escribe el Corán, el Islam niega la muerte en la cruz del Señor Jesucristo y por supuesto la resurrección. Ellos dan otras versiones verdaderamente, totalmente fuera de sentido. Pero lo importante es que ellos niegan que Jesús haya muerto en la cruz. De esta manera, ellos mismos se están condenando. Nosotros tenemos esa creencia durante el tiempo que le llaman de la Ilustración. Emanuel Swedenborg es un hombre muy estudioso, pero él mantenía la misma posición que tenían las corrientes de los gnósticos, el arrianismo mismo, el sabelianismo, mi hermano, de que Dios era Dios, eso sí, hay un solo Dios, pero que Jesús no era Dios, y consecuentemente que el Espíritu Santo era una criatura exaltada, que ellos habían sido creados, que Dios no tiene principio, que Dios no tiene fin, pero que Jesús y el Espíritu Santo fueron creados por Dios, por lo tanto, no pueden ser Dios porque tuvieron un origen. Amén. Sin embargo, la palabra dice que el Señor Jesús y el Espíritu de Dios estaban en el seno del Padre. Esta forma de pensamiento la maneja también el unitarismo o solo Jesús, en el sentido de que ellos invierten la cuestión y dicen, ahora a Jesús se le ha dado toda la autoridad y toda la potestad, ahora se bautiza solo en el nombre de Jesús, ahora solamente tenemos que tener relación con Jesús, ya no necesitamos tener relación con el Padre, y Jesús enviará al Espíritu Santo para que obre en nosotros, pero ya no necesitamos, ¿verdad?, tener más comunión que con Jesús. Y esto ahora invierte las cosas y deja a un lado al Padre, ¿verdad?, y deja a un lado al Espíritu Santo como ajenos al destino de la humanidad. Todo esto, mi hermano, es en contra de la Trinidad. Todas estas corrientes de opinión lo que tratan es de negar esta doctrina porque no la entienden, como no la entendemos, mi hermano, pero no necesitamos entenderla. Debemos de tener fe para algunas cosas que no han sido reveladas. Amén. Vamos a ver, por ejemplo, algunos pasajes. El Señor Jesús nos dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, yo y el Padre uno somos, no uno son. Amén, esto es importante. Uno somos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno obra también. ¿Son uno? Sí. Ese es el misterio. Pero cada uno actúa en diferentes
manifestaciones. El Padre no se podría manifestar, mi hermano, con todo su poder, con toda su gloria en la creación, porque la destruiría. Amén. Es que la gloria del Padre es infinita. Por eso Él mismo se manifiesta como el Hijo, para que la creación pueda soportar la gloria del Hijo. Por eso vino, vamos a ver una porción pequeña. El apóstol Juan es llevado al tercer cielo y ahí tiene la oportunidad de ver al Señor Jesús glorificado. Juan está en el Espíritu, no estaba en carne, estaba en el Espíritu. El espíritu del apóstol Juan era un espíritu limpio, perfecto. Sin embargo, cuando vio en su espíritu, porque no estaba todavía glorificado, cuando ve al Señor Jesús, cae como muerto. Amén. Imagínate si se pudiera ver, cualquier criatura de Dios pudiera ver la gloria del Padre. Por eso Hebreos dice que el Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre, porque la intensidad de la gloria del Padre no puede ser soportada por ninguna criatura, por nada creado. Amén. Podríamos decir, es una gloria a la proporción de lo que podemos soportar. Así es. Y por eso manda a su Santo Espíritu para que haga comunión con nosotros en el Espíritu, no en la carne. La carne no puede ver al Espíritu Santo, no podría soportar la gloria tampoco del Espíritu Santo. Por eso es a través del Espíritu como Él se comunica. De esta manera nosotros podemos entender cómo en su misericordia nuestro amoroso Padre ha hecho un diseño para que podamos estar en comunión con Él. Esta es la parte importante de la Trinidad, mi hermano. El anhelo, el deseo, la determinación de nuestro eterno Padre, el que tiene la infinita gloria de querer comunicarse con sus criaturas y más con sus hijos. Y para eso hizo un diseño que pudiéramos nosotros poder. Por eso el Señor Jesucristo dice en Colosenses, Él es la imagen visible del Dios invisible. Amén. De esta manera, mi hermano, vamos entendiendo algunos misterios ya revelados que están en la Trinidad. Tomás, si me has visto a mí, has visto al Padre. Amén. Entonces el Señor Jesucristo se adjudica ser la imagen visible de nuestro Padre eterno. Padre, voy a ti para que me des la gloria que siempre he tenido contigo desde antes de la fundación del mundo. ¿Creéis en el Padre? ¿Creéis en Dios? Le dice en Juan 14, dice, creed también en mí. Amén. Y luego hay una porción que dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces, todas estas porciones, amén, que confirman lo que el Antiguo Testamento decía. El Antiguo Testamento decía, yo no daré mi gloria, no lo compartiré mi gloria con nadie. En el Nuevo Testamento está diciendo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. O sea, comparte su gloria con el Hijo. Amén. Entonces, si comparte su gloria es porque Él es mismo, es el mismo.
porque en el Antiguo Testamento dijo que no compartiría su gloria con nadie. Y si en el Nuevo está diciendo que honremos al Hijo, es porque es Él mismo, el Verbo manifestado en carne. Amén. Esta porción, al no aceptar la deidad del Señor Jesucristo, prácticamente se deshace totalmente la doctrina de la Trinidad. Y esto es lo que intentan, ¿verdad?, hacer religiones ajenas al cristianismo o sectas que han salido del cristianismo formando su propia doctrina, como fue desde el principio, ¿verdad?, con ese movimiento tan tremendo. Eran dos movimientos que desde el principio de la historia del cristianismo se opusieron a esta doctrina. Por un lado, eran el arrianismo de Arriano, que negaba la divinidad de Cristo, sí le declaraba que había venido, que era a quien Dios lo había asignado para guardar toda la creación, pero que no era Dios. Amén. Y que el Espíritu Santo era una influencia poderosa, era un poder, estaba al servicio de Jesús, pero que tampoco era Dios. Y después los gnósticos, que era la otra corriente. Arriano salió de la iglesia, era obispo, Arriano era obispo, mi hermano, en Alejandría. Y los gnósticos, que todavía existen, ¿verdad?, ellos decían que lo mismo, que la causa primera había sido necesario que creara un intermediario, y a través de ese intermediario llevó a cabo toda la creación. Es la misma forma de pensamiento de Arriano, con otras palabras. Otras corrientes de opinión, mi hermano, que era esta corriente se le llamaba la corriente de la kenosis, que estos decían que cuando el Señor se despojó, como dice Filipenses, dicen, ahí se despojó de todo, hasta de sus atributos divinos. No, ¿cómo se va a despojar de su espíritu? Si lo que vino fue el Espíritu de Cristo a ser encarnado, mi hermano. ¿Cómo se iba a despojar? Si se despojara de ese Espíritu, pues ya no existiría, ya no sería. Amén. Entonces, esta misma corriente, la corriente kenótica, ¿verdad?, es la que todavía existe a través de varias sectas ahora, en que dice, sí, pero él no era Dios, él se despojó de toda la divinidad. Ya no, él no tenía nada, él era hombre, totalmente hombre. No, era hombre porque nació de María, ¿verdad?, bajo la forma y el diseño que Dios estableció de que fuera implantado en el vientre de María, pero era el Espíritu de Cristo, al cual se le estaba dando un cuerpo. Entonces estamos de alguna manera entendiendo cómo, cuando veamos lo de las sectas y de las herejías, vamos a entender más cómo esto se está moviendo en el tiempo actual. Pero estoy tratando yo de compartir contigo que esto no es nuevo, que esto ha sido desde que se estableció en la corriente de la iglesia, que empezó a ser atacada por diferentes formas de pensamiento. Sería después de la muerte de los apóstoles que muchos, ya no teniendo la luz de la revelación con ellos, estarían teniendo pensamientos intelectuales, nada más con conocimiento de hombres, se fueron apartando del Espíritu Santo, y lo cual los fue llevando a concepciones erróneas. Amén.
Hay otras corrientes de opinión también que dicen que no podía ser, Jesús no podía ser Dios porque se había manifestado muchas veces ya anteriormente, antes de que se manifestara en carne, que se había manifestado. Unos dicen que era el arcángel Miguel, ¿verdad?, que se le apareció a Josué en el capítulo 5, y que por lo tanto él ya había tomado carne, ya había sido carne antes, y que por lo tanto no es solamente Jesús el que nace de María. Otros lo confunden con el ángel de Jehová, mi hermano, que también se presenta a varios personajes del Antiguo Testamento, que se le presentó a Abraham, que se le presentó a Gedeón, que se le presentó a muchos más, y que por lo tanto él no podía estarse encarnando constantemente. No, es que ninguno de ellos, mi hermano, es Cristo. Ellos eran ángeles o arcángeles. No era la manifestación misma de Dios como el Hijo. Amén. Hay que tener mucho cuidado, mi hermano, porque si no, por eso no le rendimos la reverencia, el temor reverencial, el concepto santo que debemos de tener de Dios en sus manifestaciones, mi hermano, por estas interpretaciones que tenemos pensando, y estamos muy confundidos si creemos que Dios está mi hermano, está pendiente de los hombres, claro, está pendiente de su creación, es un Dios de amor y de orden. Amén. Pero no exageremos pensando que el hombre es indispensable, de que tú y yo, mi hermano, somos necesarios para la obra de Dios. No. Aquellos que lo busquen lo van a encontrar. Aquellos que se sometan a su voluntad van a ser siervos de Él. Aquellos que verdaderamente lo reconozcan como su Dios, a esos, mi hermano, se les va a revelar en plenitud. Pero si estamos pensando que Él cada momento baja, deja su trono por cualquiera, mi hermano, pues estamos muy confundidos con la grandeza y la magnificencia y la gloria de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En muchas porciones bíblicas, como aquella tan sencilla que dijo, y le llamarán Emmanuel. Emmanuel es una palabra que significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Y ese nombre se le adjudicaría ¿a quién? Al Señor Jesucristo, al Señor Jesús. Amén. Entonces dice Dios con nosotros. Su nombre hebreo es Dios salva, mi hermano. Eso significa su nombre el Señor en hebreo. Yeshua es Dios salva y Emmanuel es Dios con nosotros. De tal manera que en las Escrituras vamos viendo cómo Jesús manifiesta ser deidad. Ya Isaías había profetizado atributos, mi hermano, como admirable consejero, Padre eterno. Ah, caray, Padre eterno. Y luego Dios fuerte, Príncipe de paz. Esos atributos Isaías ya lo determina, de que el siervo sufriente del eterno Dios vendría a ejercer atributos del mismo Dios. Amén. En la misma porción de la Biblia tenemos nosotros atributos que se le asignan al Señor Jesús, que nos hablan con claridad. Y estoy hablando más de Él porque ese es el fundamento de la Trinidad. Amén.
Por ejemplo, en Mateo 2:6, habla de la misión del Señor como guiador y apacentador de Israel. En el capítulo 1, amén, habla de el nombre que tendría y le dice: darás a luz un hijo que llamarás Jesús, Yeshua, Dios salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el único que puede perdonar pecados, mi hermano, es Dios. Amén. Adelantito dice lo que estamos comentando: la Virgen concebirá y dará un hijo y se llamará Dios con nosotros. En Lucas tenemos cuando también el ángel se le presenta a María, donde el mismo ángel también le está manifestando esos atributos divinos. Por ejemplo, dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Dios salva, Yeshua. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Le dará el Señor el trono de David su padre y reinará para siempre. Ahí le está hablando de eternidad. Amén. Y solamente uno es eterno, Dios. De esta manera, desde la anunciación se le están dando a conocer los atributos que traería el Verbo manifestado. Usted, mi hermano, podría pensar lo siguiente: alguien, un hombre, por ejemplo, un hombre que dijera: hágase el sol, y el sol viene a la existencia. Un hombre puede decir: nazca una estrella y ponerle nombre. Puede descubrirla, pero ya existe. ¿Acaso no dice Juan: todo fue hecho por él, por medio de él, y nada es sin él? ¿De dónde pues podemos pensar que Jesús era hombre nada más? Juan empieza a presentarlo con sus atributos divinos, porque era lo que faltaba en los otros 3 evangelios. Y esto, lo que estamos hablando, es fundamental. Si se le quita su deidad a Cristo, suceden 2 cosas inmediatamente. Dios no se ha manifestado al hombre. 1. 2. El hombre todavía no ha sido redimido. Y esto prácticamente acaba con toda la fe del cristianismo. No nos queda nada, mi hermano. Y por eso es que ha sido atacado desde el principio este principio de la Trinidad. Porque sin él no tenemos nada. Amén. Pero bendito sea el Espíritu del Señor, que ha levantado hombres desde el principio también, que han defendido con toda sabiduría, con todo denuedo, estas revelaciones que a Dios le han placido entregarle a su iglesia. ¿Que no se la entregaron al pueblo de Israel? Claro que no. ¿Que al Islam no lo entiende? Pues por supuesto que no. Ni lo entenderá ninguna otra religión que no esté fundamentada en la Biblia. Pero a la iglesia, a sus hijos, al Señor le ha placido revelárselo. Y esto se convierte en un principio de fe para nosotros. Si fuera poco, en el capítulo 3
se revela el Altísimo Dios y le dice a Moisés, el yo soy, salvará al pueblo de Israel de la servidumbre de Egipto. Ve y diles, porque por este nombre se me conocerá por todos los siglos. Y cuando viene el Señor Jesús y empieza y desarrolla su misión, Él se empieza a presentar como el yo soy. Yo soy la luz. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Aun cuando lo van a aprender, mi hermano, en el huerto de Getsemaní, llegan a él y dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y entonces se revela, le dice, yo soy. Y cuando les dice el nombre, yo soy, es el nombre sagrado del Padre, inmediatamente caen, ¿verdad? Dice, y cayeron, dice, amén. Y desde luego no cayeron para adelante, mi hermano. Fue la mayor ministración poderosa, dice, cuando les dijo su nombre, ¡pum!, cayeron, mi hermano. Aleluya. Así sucede cada vez que se manifiesta el Dios de gloria. Si nosotros leemos algunas porciones, vamos viendo que el Señor no se guardaba, mi hermano, y se asemejaba a la obra que hacía el Padre. Mira, en Juan 5:17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo con Él. O sea, lo que hace mi Padre yo también lo hago. ¿Por qué? Porque yo y Él uno somos. Dice, los judíos procuraban matarlo. No solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Entonces, el Evangelio de Juan, con toda claridad, habla de esta parte. Él se adjudica la prerrogativa de perdonar pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene facultad de perdonar también los pecados, igual que Dios perdona los pecados, pues levántate, toma tu lecho y anda, porque tus pecados han sido perdonados. Amén. Todo esto que yo estoy compartiendo contigo, mi hermano, es para que tú estés firme en este principio de la Trinidad, porque si no, todo lo demás, todas las demás creencias, mi hermano, quedan totalmente en el aire. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Amén. Mateo 18, también, el libro de Mateo tiene varias porciones también, sobre todo la del 28. Amén. Miren lo que dice esta parte. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto significa omnipresencia. Si hay 2 en China, si hay 2 en Francia, si hay 2 en Estados Unidos, si hay 2 en México, Él está en medio de ellos. Eso se llama omnipresencia. Eso solo lo tiene Dios, mi hermano. Si leemos Juan 11,
podemos también entender otro de los atributos de Dios. Cuando está hablándole, les dice a sus apóstoles, vamos a ver a Lázaro, porque Lázaro duerme. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero el Señor le dijo, es que Lázaro ha muerto. El Señor estaba, mi hermano, muy apartado, pero conocía lo que sucedía a distancia. ¿Por qué pensáis de esa manera? Amén. Y le dice en Juan 16, el Consolador que vendrá en mi nombre, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es la sabiduría, Él es la omnisciencia. Amén. Ese es otro atributo de Dios. En Mateo 28, 18 nos dice, toda autoridad y todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Eso se llama omnipotencia. Amén. De tal manera que vemos que el Señor Jesús, estando en la tierra, dio a conocer atributos divinos que sólo Él podía tener, porque tenía el Espíritu de Dios, aunque estaba encarnado en semejanza de hombre. Amén. Cuando el Señor resucita, se presenta delante de los apóstoles, de repente aparece en medio de ellos, ya no nada lo detiene, ya tiene su cuerpo de gloria, y no está Tomás en ese momento. Después se les vuelve a presentar en otra ocasión el Señor, y ahí está Tomás, y al Señor le dice, Tomás, yo soy, toma, mira mis heridas, mete tu dedo dentro de ellas. Y entonces Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces la misma Biblia, mi hermano, va consignando lo que el Señor realmente es. Al final, cuando el Señor ya va a ser arrebatado a los cielos, dice que se le presentó a todos y unos se acercaron, dice, y le adoraron. Amén. Y el Señor permite que le adoren. Ya es el Señor de la gloria. Ya tiene toda la autoridad, ya tiene toda la potestad. Ya ha sido revelada toda su divinidad. Y permite que lo adoren. Y entonces asciende a los cielos. Todo esto es lo que nos da a nosotros confianza para creer en la doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo está en todas partes, mi hermano. Entonces también es omnipresente. El Espíritu Santo tiene todo el poder de Dios para hacer las cosas que parecen a nosotros imposibles. Entonces también tiene omnipotencia. El Espíritu Santo nos revelará todas las cosas, pues para que lo revele lo tiene que saber, entonces tiene omnisciencia. Con esos tres atributos, mi hermano, inmediatamente adquieren características divinas. Y eso solamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie más tiene estos tres atributos. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son, un solo Dios. Amén. Manifestado conforme a su voluntad perfecta y agradable. De esta manera, mi hermano, vemos nosotros cómo defender nuestra doctrina básica de la Trinidad en contra de los embates que muchos, amén, quieren hacer en contra
de esta doctrina. Vamos a ir a un intermedio para regresar al segundo tiempo y continuar en mi vida, Padre. con las doctrinas básicas.